Muy buenos días, estimadas personas que nos están escuchando a través de este medio de Facebook. Yo sé que algunos podrán conectarse en este momento, pero habrá otro momento en que podrá conectarse si usted está muy interesado en este tema que se llama La mujer que destruyó a su hijo. Quiero contarles o leerles más bien la carta que un joven que fue sentenciado a la silla eléctrica le escribió a su madre, justo en el momento antes que él iba a recibir esa condena. Él pidió un papel y un lápiz para escribir una carta. Ese era su último deseo. Él quería escribir una carta para su madre. Y esto fue lo que él le escribió. Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora soy un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba la corrección tuya y no tu consentimiento. Qué tristeza como madre que podamos recibir una carta tan triste como esta. ¿Cómo podrá estrujar nuestro corazón al oír a nuestro hijo, al verlo, que va sentenciado a la pena de muerte y que esta mujer fue parte del por qué él está en esa condenación? Y es que como madres nosotros tenemos la intención de dar lo mejor para nuestros hijos. Y el amor maternal se caracteriza por ese impulso de amar y proteger a un hijo. Es una relación emocional e intuitiva y está determinada por el vínculo que se tuvo con el bebé desde que estaba en el vientre durante 9 meses. Y estas cosas nos hacen compartir una unidad y logramos tener una conexión única con nuestros hijos. Pero muchas veces como madres no entendemos cuál es nuestra verdadera responsabilidad. Confundimos el amor que tenemos hacia ellos con la tolerancia, ya que ellos no saben, ellos adolecen de la ciencia, pero muchas veces nosotros como mujeres no sabemos cómo enseñar los principios que harán de nuestro hijo una persona de bien. Miren lo que dijo el hombre más sabio del mundo en el Proverbios 22:15. Él era el rey Salomón y dijo: la necedad está ligada en el corazón del niño y la vara de la disciplina, la corrección, la alejará de él. Y es que desde que el niño nace ya está la necedad. Desde niño lloran cuando quieren algo, manipulan cuando ellos quieren cambiar de algo. Ellos nos hacen que nosotros nos movamos al ritmo de ellos. Y son tan bellos, pero de repente nos pegan una cachetada en la cara y
Y podemos decir, no, ellos no entienden eso, no saben esto. Pero hay necedad desde que el niño nace. Dice este rey que la necedad ya está ligada en el corazón del niño, pero la corrección hará que se aleje de él. Y vemos que es un niño necio, pues es un niño obstinado, es terco, caprichoso, el que no acepta órdenes ni sugerencias, ni peticiones, ni consejos. Es un niño que es reacio a la obediencia y al cumplimiento de algunas reglas. A todo lo que le piden sus padres, siempre su respuesta es negativa y su actitud es rígida. De todo está en desacuerdo y llevan la contraria. Es un niño impulsivo, pues la necedad está en su corazón. Él intenta conquistar el espacio para su propia voluntad. La terquedad es la negativa a todo contacto humano mediante un retraimiento de sí mismo. Y pues podemos ver fácilmente cuando los niños le decimos recoja sus juguetes y se arman en una esquina, se ponen plantados porque no quieren hacer lo que les mandamos. No quieren recoger la mesa, no quieren jugar con otros niños amablemente. Siempre tienen una resistencia y muchas veces después de esto vienen las rabietas. No les gustan los límites. Desde temprana edad, si nosotros les ponemos límites, entonces se resisten. Y si no aprenden desde una temprana edad que hay límites en todo, porque todos tenemos límites en nuestra casa, con nuestro cuerpo, con nuestro cuarto, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. En todo esto tenemos que aprender a construir esos límites y enseñarle esos límites a nuestros hijos desde una temprana edad. Pero normalmente ellos no quieren estos límites y no quieren tener esa conciencia y ningún tipo de límite porque es terco y obstinado. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con un hijo? ¿Qué hacer para no destruirlo? ¿Qué hacer para no confundirnos de cuál es nuestro papel como mujer? Si no queremos destruir a nuestro hijo, así como esta mujer destruyó a su hijo y él le mandó una carta. No quisiéramos nosotros recibir este tipo de cartas de nuestro hijo o este tipo de comentarios, decirle, tú destruiste mi vida, madre. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos nosotros mismos, para también poder enseñar a nuestros hijos, para no destruirlos, sino para que ellos sean una persona de bien? Y lo primero que mandó el Señor Jehová, le habló directamente a su pueblo y le dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor le acababa de dar al pueblo de Israel sus mandamientos para que se los repitiera a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones. Era algo en cadena que debía estarse comunicando periódicamente. ¿Y cuáles eran esas instrucciones? Le dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen de Dios, sino solamente Jehová es uno. Y le dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. También guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no
codiciarás nada de tu prójimo. Y estos decretos, estos mandamientos que Dios enseñó al pueblo era para que tuvieran una larga vida, para que sus generaciones fueran muy, pero muy lejos. Pero vemos el contraste con esta mujer que destruyó a su hijo. Su generación ahí se cortó. Ese hijo ya no pudo vivir más, fue sentenciado a muerte porque no aprendió el respeto a la propiedad, no aprendió el respeto a sus padres, no honró a su padre. Y aunque su madre tuvo mucho influencia y en la formación de él, pero como no fue instruido, él también de adulto tomó la misma enseñanza que su madre le había dado. Y vemos pues cómo él fue destruido. Así es que nosotros no debemos ocultarle la palabra de Dios, los mandamientos que él ha mandado, porque son una protección, son una guía que nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida para que tengamos una larga vida y para que nos vaya bien. Y vemos que esta señora falló en enseñar la palabra de Dios. Así pues que nosotros debemos ocuparnos en enseñar y repetir constantemente la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñarles los mandamientos, así como nos preocupamos en que los niños aprendan las tablas de multiplicación. Nos esmeramos, hasta le pagamos un tutor privado para que aprendan la gramática o para que aprendan inglés, para que aprendan las matemáticas. Así también debemos ejercer un gran esmero en enseñar estos mandamientos para que a ellos les vaya bien. Y también enseñarles las canciones que alaban al Señor. No debemos dejarlos a su deriva, que escuchen lo que ellos quieran escuchar, porque en el mundo no hay canciones que alaben al Señor, sino que debemos enseñarles canciones que sean agradables al oído de nuestro Señor. Otra, número 2, que debemos hacer es instruirles, ponerles límites y corregirles. Vemos lo que dijo este gran sabio Salomón en el Proverbios 23:13. No dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. O también, como dijo, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Y qué cosas es lo que nosotros debemos ayudarles a ellos? Porque dice, si no lo corrijo, entonces va a tener una muerte joven. ¿Y qué cosas son las que debemos corregirles? Pues las cosas que los van a guiar a la muerte. Por ejemplo, cuando nuestro hijo roba. Desde pequeñito aprende que en su casa, si está un confite ahí, él sin pensar lo agarra y se lo come. Y desde ese momento es el justo momento de enseñarle que no debe robar, no debe de tomar las cosas que no son de él, que no le han asignado a él, no debe usar las juguetes o las cosas de otra persona. Cuando miente, debemos corregirlo, porque estas cosas lo van a llevar a una muerte temprana. Como decía Salomón en el Proverbio 23:14, al contrario, si lo castigas, si lo corriges con vara, lo librarás de caer en el sepulcro. ¿Y qué cosas son las que ellos hacen que los pueden llevar al sepulcro? Aquí esta palabra sepulcro también es sinónimo de muerte o sinónimo de infierno. ¿Y qué cosas van a llevar a nuestros hijos al infierno? Pues el no hablarles de Cristo, eso lo va a llevar al infierno. Cuando el joven no quiere oír de Cristo, debemos buscar los medios para que ellos tengan el acceso a la palabra de Dios. ¿Qué más lo va a guiar al sepulcro de la muerte? Cuando no tiene ningún respeto por la palabra de Dios, cuando no tiene ningún respeto por Dios.
Hay muchos jóvenes que desde una temprana edad tienen una fascinación por las películas de terror, por las películas de perversión, por las películas de muerte. Y vemos que estas cosas, cuando ellos las aprenden, estas cosas los guiarán a una eternidad separada de Dios. Hay muchos jóvenes que desde una temprana edad están jugando con esos juegos de brujería o de la ouija, del ocultismo. Esas cosas lo harán pasar una eternidad separado de Dios. Así es que debemos instruir al niño en el camino que él debe andar, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Todas estas cosas que nosotros hacemos para instruirlo por el buen camino le hará que tenga una larga vida y que le vaya bien. Pero por el contrario, si nosotros nos rehusamos, si nosotros les impedimos a ellos un acercamiento a la palabra de Dios, si nosotros no corregimos estas cosas y quitamos la necedad de su corazón, tendrán una muerte muy temprana, tendrán una corta vida y su vida se gastará eternamente separados de Dios. Veamos qué otra cosa podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a que sean personas de bien. Pues no debemos exasperar a nuestros hijos. Así como Pablo, el gran apóstol, en la Biblia, en el libro de Efesios, nos dice que no exasperemos a nuestros hijos para que ellos no se pongan angustiados, para que no se desalienten, sino más bien debemos de tratarlos con respeto, con amabilidad y mantener un ambiente cálido donde abunde la ternura y el orden en nuestra casa. Debemos juntos poner los límites y nuestras reglas para que tengamos una convivencia de mutuo respeto. Y también debemos acordarnos de darles elogios cuando ellos hacen el bien. También no debemos de estar con la gritería, con las amenazas, con que la bofetada, con cosas que van a exasperarlo. No estar con un sermón permanente todo el día y estar criticando y estar machucando cada cosa que ellos hacen. No, debemos tratarlos con respeto, con amabilidad. Como dice la palabra de Dios, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Teniendo ese respeto mutuo, ese ambiente cálido, ese calor de familia donde abunde el amor, donde abunde la ternura y el respeto el uno por el otro. Así pues que debemos corregir a nuestro hijo mientras haya esperanza, porque muchos padres, por el hecho de no haber castigado o de no haber corregido a su tiempo a su hijo, entonces los padres se pierden la cabeza, pierden toda esperanza. Y dice que hay que corregirlos mientras hay esperanza y no deseemos con nuestra alma que ellos se mueran o que ellos se aparten. Hay muchas madres que no han corregido a su hijo cuando es tiempo, cuando es esperanza, y luego cuando estos niños ya están grandes y se convierten en rebeldes, vemos que son casas con una anarquía completa. Los niños se convierten en rebeldes y no hay manera de que haya un orden y un control, llegando al punto que los niños toman el control y los padres hacen todo lo que los niños desean. Han dejado pues el control en las manos de los niños, de aquellos que adolecen de todo conocimiento, adolecen de la ciencia y de la experiencia y se dejan ser guiados por sus propios hijos. Y es tal el desorden que en su desesperación algunos padres desean que sus hijos se mueran, que se aparten de ahí. Incluso algunos les han quitado la vida a sus hijos porque no los aguantan,
Pero esta pues es la responsabilidad de nosotras como madres, para que nuestros hijos tengan una larga vida y para no destruirlos. Porque se oye en el ambiente común que las madres les dicen, venga mi rey, venga mi príncipe, y ellas hacen todo lo que su rey y todo lo que su príncipe les dice, hasta las más grandes necedades y terquedades. Los niños, con solo hacer una rabieta y ponerse en llanto, entonces ya los padres están arrodillados a los pies de los niños. Pero esta actitud de tolerancia y de consentir a los hijos los llevan más bien a la destrucción. Entonces recordemos cuáles cosas podemos nosotros hacer para que nuestros hijos tengan una larga vida, para que les vaya bien y para que no sean destruidos. Pues debemos repetirle la palabra de Dios, enseñarles desde muy pequeños sus mandamientos, porque los mandamientos son para la guía y la protección de cada ser humano. Por eso Dios los dejó. Qué bendición que nuestro Señor se preocupó en enseñarnos el camino que debemos andar para que no fracasemos y nos vaya mal. Entonces, número 1, debemos enseñar y repetir la palabra de Dios, sus mandamientos, y hacerlo con mucho propósito y con mucho énfasis para que a ellos les vaya bien. Debemos de corregir a nuestros hijos en las cosas que ellos están haciendo mal, cuando ellos están en su terquedad, en su rebeldía. Debemos enseñarle y poner límites, enseñar lo que es lo bueno y darles la corrección necesaria para que ellos aprendan y se amolden al buen camino que Dios nos ha mostrado. Y también debemos de no exasperarlos, de nosotros como madres no estar con la gritería, con la amenaza, con las malas palabras y con el sermón continuo y reproche. No debemos hacer eso, sino más bien no exasperar a nuestros hijos. Y Dios mismo nos dio el ejemplo, porque dice que Dios al que ama disciplina. Él dice que aquel a quien Dios toma como hijo, lo ama y lo disciplina como hijo, porque ese es el bien, para que haya en nosotros frutos de justicia. Y ese ejemplo nosotros debemos practicarlo con nuestros hijos, para que nosotros podamos ver en ellos hombres de bien, podamos ver frutos de justicia en la vida de ellos y sean de larga vida. Así que les invito a ustedes que están escuchando a que oremos para que podamos tener la sabiduría de cómo conducir a nuestros hijos, de cómo enseñarles para que sean de larga vida, para que les vaya bien, para que ellos no sean destruidos y que en un momento en el futuro no nos llamen madres destructoras o seamos llamados, esta fue la mujer que destruyó a su hijo porque no le enseñó el camino correcto. Señor, te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que es la guía perfecta para guiar nuestra vida y para guiar a nuestros hijos. Gracias, Señor, también porque nos has dado hijos a quien podamos enseñarle tu camino. Te ruego, Padre, que nos des esa voluntad, esa fortaleza de enseñar a nuestros hijos el camino correcto, de enseñar la palabra de Dios, de enseñarle tus mandamientos y tus estatutos, para que sean de larga vida, para que les vaya bien. Señor, danos esa sabiduría para saber cómo corregir a nuestros hijos, cómo enseñarles primero, cómo instruirlos, cómo llevarles por ese buen camino, y cuando ellos se apartan de ahí, corregirlos para que vuelvan al buen camino, para que ellos no mueran temprano, para que ellos no sean destruidos.
Señor, te pido que me ayudes también a no exasperar a mis hijos, a no ser una madre gritona, no ser una mujer que está sermoneando al hijo permanentemente, a no irrespetar a mi hijo, sino que con mi propio ejemplo pueda enseñar el buen camino, que mi vida sea un molde para él, un ejemplo para que él pueda tomar este buen camino y para que él no sea destruido. Señor, confiamos en que tú darás sabiduría tanto a mí como a todas aquellas personas que nos están escuchando para guiar a sus hijos, para enseñarles el buen camino, para que les sean de larga vida, para que no sean destruidos, para que no vayan a la cárcel. Señor, que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial que nos corrige a nosotros para que tengamos frutos de justicia. Así también cada uno de nosotros pueda ver a nuestros hijos teniendo una larga vida, teniendo una vida de bien, una vida que da un ejemplo, una vida que vive en el camino correcto, lleno de justicia. Padre Celestial, que nunca cesemos de orar por ellos, porque sabemos que es tu Santo Espíritu el que nos ayuda a nosotros y el que ayudará también a nuestros hijos. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Estimada hermana que nos está escuchando, estimados amigos que están aquí escuchándonos, no destruyan a su hijo. No le quite la vida a temprana edad. Enséñele la palabra de Dios. Corríjalo. No sea una mujer que exaspera a su hijo. Enséñele el camino correcto para que usted pueda disfrutar de su hijo por una larga vida. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente y que ustedes disfruten a su familia, a sus hijos con este tiempo. Recuerde el consejo, ponga en práctica las palabras del Señor. Esto le guiarán a usted y a su generación por muchas generaciones. Tengan un feliz día.